Muy buenos días a todos los asistentes. Les damos la más cordial bienvenida a este octavo Viernes Científico organizado por el Vicerrectorado de Investigación en coordinación con la Dirección de Investigación y Ética de la Universidad Nacional de Trujillo. Reciban un cordial saludo del doctor Guillermo Arturo García Pérez, Vicerrector de Investigación, y el doctor Juan Carlos Rodríguez Soto, Director de la Dirección de Investigación y Ética. Los viernes científicos tienen como finalidad difundir los avances y resultados de proyectos de ciencia y tecnología en la Universidad Nacional de Trujillo con financiamiento Cano. Para ello, hoy tendremos dos ponencias con proyectos que pertenecen a la quinta y a la sexta convocatoria Cano. Inicio la primera ponencia titulada Valoración de la biodiversidad en el norte del Perú, rol de las exploraciones biológicas y los herbarios. El investigador responsable es el doctor José Mostacero León. Este es el PIC número 3 del 2022 en la modalidad 1. Y tenemos como ponente, hoy día nos acompaña el doctor Anthony Jordan de la Cruz Castillo. Doctor de la Cruz, muy buenos días. Bienvenido a este Viernes Científico. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, en principio, hacer extensivo mi saludo al doctor Juan Carlos Rodríguez Soto y a todo el demás público presente, pues, ¿no? En esta oportunidad, el doctor se encuentra en una reunión en la Escuela Profesional de Posgrado, por lo que no puede estar presente, pues, ¿no? Pero de todas maneras, aquí vamos a hacer una especie de informe sobre todo lo que se ha venido realizando, todo lo que se viene realizando como parte del PIC número 3 del año 2022, modalidad 1, titulado Valoración de la biodiversidad en el norte del Perú, rol de las exploraciones biológicas y los herbarios, ¿no? En ese sentido, básicamente a modo de introducción, vemos desde que prácticamente se formó la Tierra hace 4.600 millones de años y con el transcurrir de los millones de años se han ido constituyendo las diferentes formas de vida, pues, ¿no? Hasta que llegó el hombre, pues, ¿no? Hace 2 millones de años. Y a partir de allí, con la llegada del hombre, básicamente o llegaron, valga la redundancia, un sinnúmero de problemas, ¿no? Y con ello también eh, empezaron a generarse los famosos desequilibrios ecosistémicos que ha venido trayendo consigo la pérdida de todos nuestros recursos, llámese agua, aire, e incluso, más específico, la biodiversidad, pues, ¿no? La flora y la fauna. En ese sentido, básicamente nosotros nos damos cuenta de que somos la última especie en llegar, pero la primera en que de alguna u otra forma está causando la pérdida o la extinción de muchas otras especies, pues, ¿no? Siendo nosotros muy parecidos a todas estas especies, ¿no? Como se puede ver en la imagen, inclusive nos parecemos a nuestras mascotas. ¿Por qué no decirlo que también tenemos el 99% de coincidencia en lo que respecta al mapa genético con otras especies, ¿no? Entonces, todos somos iguales, sin embargo, esa idea antropocentrista lo que viene causando es que nosotros nos creamos dioses, juguemos a ser dioses y con ello eh, hacer un uso desmedido de todos nuestros recursos, pues, ¿no? También nosotros podemos decir de que somos 70% agua, al igual que el planeta, entonces debemos de tener esa concepción, ¿no? De ser uno con el planeta. Y nos parecemos con nuestro planeta, sin embargo, no lo tratamos de la mejor manera, ¿no? Hoy en día todo ello se ve, este aumento desmesurado, este uso desmesurado de los recursos naturales, eh, se debe debido a la expansión demográfica. Vemos de que prácticamente nacen 150 bebés por minuto, ¿no? Si nosotros estamos ahorita en esta conferencia, básicamente 10 minutos, podemos sacar la cuenta de cuántos nacimientos se han venido dando, pues, ¿no? Y cada día nacen 200.000 personas. Si lo vemos así de forma global, a nivel mundial, en el año 1 de la era cristiana, o sea, hace 2024 años, la población ascendía a 500 millones de habitantes. En el año 1800 ya éramos 1.000 millones de habitantes. En el año 1996 éramos más de 6.000 millones de habitantes. Y así sucesivamente se han hecho diversos estudios, proyecciones que nos dicen que en el 2030 alcanzaremos los 9.3 mil millones de habitantes, ¿no? Los 9.3 billones de habitantes. Y eso es una realidad que lamentablemente se viene dando. Por ejemplo, acá tenemos la revista Science, que en el año 2011 sacó esta publicación
hizo proyecciones, pues, ¿no? Y aquí dijo, para el año 2024 la población mundial va a ser de 8 billones. Hoy estamos dentro de esa predicción, de esa proyección, y ellos fueron lo que dijeron, pues, ¿no? Que en 2050 vamos a alcanzar los 9,3 billones, ¿no? Entonces, esto implica necesidades de espacio y un uso desmedido de los recursos naturales, ¿no? Genera que prácticamente nuestro planeta se constituya en lo que se publicó en esta editorial, que nuestro planeta sea un planeta hambriento, pues no, planeta con hambre, ¿no? En donde prácticamente vemos que ese sobreuso de los recursos se viene dando de forma desmedida y en pro o en beneficio de aquellas familias o de aquellos países que de alguna u otra forma cuentan con una mayor solvencia económica. No podemos ver la diferencia en esta imagen. Esta familia se alimenta con $500 semanales, por decir así, mientras que esta otra familia en el África se alimenta con solamente $1,23 a la semana. ¿Sí? Entonces ahí vemos ese gran diferencia, ¿no? En cuanto a los estilos de vida que se da debido al consumismo y que es como, y todo ello consecuencia de qué? De la expansión demográfica, pues, ¿no? Entonces ya vimos a nivel global todo lo que se viene dando a nivel de expansión demográfica y ahora nos centramos aquí en nuestro país, en Perú. Básicamente vemos que aquí la población crece a 500.000 personas, en este caso por año, ¿sí? Cada día nacen 1.500 niños. En el año 1940, cuando se realizó el primer censo, éramos 7 millones de habitantes. En el año 1981 ya subimos a 17 millones de habitantes. En el año 1996 éramos 23 millones de habitantes. En el 2000 ya prácticamente 24 millones de habitantes. En el 2008, 27 millones de habitantes. En el 2012, 29. Y en el 2024 ahora estamos rodeando los 34 millones de habitantes, ¿no? Todo ello nos hace pensar que también, según estudios, según proyecciones, han dicho de que en el 2030 sobrepasaremos los 40 millones de habitantes, ¿no? Entonces es una realidad preocupante porque todo eso genera, ¿qué cosa? Una serie de problemas. Nosotros prácticamente nos expandimos a costa de la naturaleza, a costa de sus recursos. No pensamos en lo que nuestros hijos, en lo que nuestros nietos o en lo que nuestros bisnietos pudieran conocer o no. No hacemos un uso sostenible de estos recursos, ¿no? Entonces, todo ello va a generar falta de alimento, aumento de enfermedades y plagas. Ya prácticamente hemos salido o hemos pasado, por decir así, por una crisis mundial, la pandemia COVID-19, que prácticamente ha generado un sinnúmero de pérdidas, tanto materiales como humanas, pues no. Sí, y eso es debido a qué? Debido a la expansión demográfica, debido a que hacemos un mal uso de nuestros recursos naturales, la crisis económica que también se viene dando en muchos países, los problemas sociales, y que existe esa gran umbral, esa gran diferencia marcada entre los países pobres y los países débiles con los países ricos, pues, ¿no? Como ya también se había mencionado o se había visto en las imágenes que antecedieron a esta conferencia, pues, ¿no? Todo ello deduce de que el hombre prácticamente viene generando erosión de suelos, desertificación, pérdida de tierras de cultivo, contaminación ambiental, deforestación, desgaste de la capa de ozono, degradación de los ecosistemas. Esta degradación de los ecosistemas va a generar las famosas pérdidas de hábitat o las famosas fragmentaciones de hábitat, ¿no? Y también la introducción de especies exóticas. Todo ello en conjunto viene generando la extinción de especies y variedades, tanto de plantas como de animales. Entonces, en base a todo eso, en base a toda esa problemática, es que nosotros no somos un poco afortunados, porque según Bellamy, un periodista a quien se le consultó, ¿no? Si usted pudiese salvar a a un país dentro del planeta Tierra, él dijo, bueno, yo elijo al Perú, porque el Perú hoy en día abarca entre el 80% de la biodiversidad mundial. Y salvando al Perú, nosotros podemos repoblar el resto de países, ¿no? Entonces, es ahí que nosotros nos sentimos afortunados y a partir de ahí nació esa idea, pues, ¿no? En este caso, nosotros somos un país mega diverso, abarcamos solamente el 0,87% del área total mundial, ni siquiera somos el 1% del área total mundial, pero sin embargo nos encontramos dentro de los 10 países megadiversos, ¿no? Tenemos un área de 1.285.215.60 kilómetros cuadrados, sin embargo, somos un país
potencia, por decir así entre comillas, desde el punto de vista de nuestra biodiversidad, específicamente todos nuestros recursos de flora y todos nuestros recursos de fauna, ¿no? Por algo Antonio Raimondi dijo, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, refiriéndose como ese banco de oro a esa riqueza en lo que respecta a la parte de biodiversidad. ¿Sí? Entonces, tenemos tres regiones bien marcadas, la costa, con aproximadamente, que abarca el 10,64% del área total de nuestro país, la sierra, que abarca el 31,51% del área total de nuestro país, y la selva, que abarca un 57,85%. De ahí que Antonio Raimondi, de Augusto de Bauer dijo, de que nosotros tenemos una costa desértica, una sierra inquebrantable, porque prácticamente poseía sus famosas empinadas y quebradas y una selva impenetrable, ¿no? Pero que hoy en día, debido a muchas acciones o actividades antropogénicas malas, por así decirlo ya, prácticamente nuestra selva ha sido penetrada por muchos lugares, pues, ¿no? ¿Sí? Hay muchas áreas de selva virgen, de bosques primarios que han sido totalmente deforestados. ¿Por qué? Por la siembra de monocultivos, básicamente de palma aceitera y otros más, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros contamos. Nosotros somos uno de los 8 centros con mayor número de domesticación de especies en el mundo. Hemos aportado 182 especies domesticadas para la humanidad, ¿sí? Entre flora y fauna. Tenemos el 10% de la flora mundial, contamos con 25.000 especies de flora para ser exactos. Entonces, somos ricos, somos el cuarto país dentro de los países megadiversos. Tenemos costa, sierra y selva bien marcadas, 84 de las 107 zonas de vida del mundo. Tenemos tres cuencas hidrográficas, la cuenca del Pacífico, la cuenca del Amazonas, la cuenca del Titicaca, ¿sí? Y tenemos prácticamente vida desde los menos 37 metros bajo el nivel del mar, en la depresión de Bayobar, hasta los 6.768 metros sobre el nivel del mar, en eh, el Nevado del Huascarán, en Ancash, pues, ¿no? Entonces, prácticamente somos un país rico en biodiversidad y eso también se debe a que poseemos una cultura muy rica, ¿no? O sea, nuestra riqueza en biodiversidad se refleja en nuestra riqueza en cultura, nuestra pluriculturalidad. Entonces, todo ello, bueno, acá aparte tenemos aquí un sinnúmero de, de detalles más que nos avalan esa riqueza, en este caso, o el hecho de que somos un país megadiverso, lo dejo acá en las diapositivas, pero todo ello nos incentivó a generar este proyecto, el cual fuimos ganadores de sexta convocatoria con el nombre PIC número 3 2022 en la modalidad 1, pues, ¿no? A la fecha, nosotros hemos realizado múltiples exploraciones botánicas según las rutas exploratorias que se colocan aquí. Y en base a todas esas exploraciones botánicas que nosotros hemos realizado, es que básicamente hemos tomado un reporte de la flora y la fauna específica de todos esos lugares, pues, ¿no? Aquí tenemos algunas fotitos que avalan ello y al momento tenemos ya básicamente dos libros que se encuentran en estado de edición, ¿sí? Uno que se llama Concepción Ancestral de la Salud y la Enfermedad en el Perú y el otro que nos abarca el tema sobre lo que vendrían a ser todas las comunidades lomales de Perú, de Trujillo, perdón, y sus alrededores, pues, ¿no? Básicamente abarcando la provincia de Jope de Trujillo y de Virú. Sí, entonces eso vamos a hablar de forma rápida, de forma somera. En lo que respecta a concesión ancestral de la salud y enfermedad en el Perú, aquí nosotros podemos notar a través de la explicación de entrevistas semi-estructuradas a personas conocedoras en lo que vendrían a ser el correcto y eficaz uso de las plantas medicinales, que desde épocas ancestrales se ha venido empleando un protocolo correcto sobre el uso de estas plantas medicinales. Y este protocolo consta de 4 fases: purga, desinflamación, fortificación y curación. O sea, si es que yo tengo alguna enfermedad referente, por decir así, al sistema urinario o a la próstata, por decir así, primero, ¿qué es lo que hacían? Purgaban el organismo, luego desinflamaban el organismo, luego fortificaban el organismo, todo ello con el uso de distintas plantas para finalmente tratar a esa enfermedad. Luego de purgarte, desinflamarte, fortificarte, te decían, ¿sabes qué? Y ahora sí, consume tu achote. Ya sabes qué, consume tu cola de caballo. ¿Sabes qué? Consume tu tulinas. ¿Sí? Entonces,
Es un protocolo que lamentablemente se viene perdiendo y que con la publicación de este libro vamos a poder ver a detalle todo ello, pues, ¿no? Entonces aquí, para purga, hemos logrado determinar, en base a todo ese estudio, 77 especies de flora medicinal, en este caso de flora purgante, ¿sí? Dividida en 66 géneros y 35 familias. Para la fase, y dentro de las familias más representativas tenemos aquí a las euforbiáceas, una familia de los laxantes. Ahí tenemos todas las euforbias, todas las famosas lecheritas. Incluso acá encontramos al piñón, pues, ¿no? Que es un laxante por excelencia. Encontramos, aparte de ello, la hierba de la golondrina, como le digo, de Euphorbia hirta, Euphorbia heterofila, encontramos resinos comunes de higuerilla, encontramos a Euphorbia portulacoides también, el cargope, Apium gravioles también se utiliza, Sigilus officinae también, Spondia purpúrea la ciruela, que también es un laxante muy empleado, y el piñón, pues no, Jatropha jurcas, no se ha colocado aquí, pero sí lo tenemos en toda la relación, ¿no? Piñón que también es muy empleado. Entonces, todas esas especies se van a poder apreciar en el libro, pues no, en esta obra que ya está en edición y que ya en unos cuantos meses va a salir, por decir así, publicada. ¿Sí? Eso en lo que respecta a la flora purgante, ¿no? Inclusive aquí hemos colocado una lámina sobre el saúco peruano, es el sauco, que también se utiliza como purgante en la medicina tradicional. Aparte, también tiene otro uso, sí, también se utiliza bastante en lo que vendría a ser el tratamiento de la prostatitis, ¿no? ¿Sí? Y también tenemos acá Cascabel tebetia, que es el maichil, que también se utiliza como purgante, pero también tiene o se le atribuye propiedades cardiotónicas, diuréticas, antiparasitarias, antiinflamatorias y anticancerígenas. Entonces, todo ello se plasma mejor en el libro, pues, ¿no? Luego también como especies desinflamantes tenemos que prácticamente se lograron determinar en este caso 110 especies de flora desinflamantes, distribuidos en 95 géneros y 51 familias, ¿sí? Y de esas, las familias más representativas son las asteráceas, las lamiáceas y las malváceas. Todo ello, ¿por qué? Porque presentan esos principios activos, esos aceites esenciales dentro de sus hojas, sus flores, específicamente que les atribuyen esa propiedad desinflamante, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, como un desinflamante por excelencia, la Eucaria tormentosa, que es la uña de gato, el plántago major, también el llantén, el Pipera duncum, el matico, plántago lanceolata, que también es otro llantén, la Perecia multiflora, la famosa escorzonera, el Linum citatísimo, que es la linaza, el maíz, sea maíz, el Solanum tuberoso, una papa, ¿no? Son especies. Acá dice IBU. ¿Qué es el IBU? El IBU es el índice de valor de uso. O sea, dentro de todas esas especies, en este caso fortificantes, las mayormente empleadas o las que generan una importancia en cuanto con respecto a su uso para el poblador, en este caso que se les aplicó las entrevistas, son estas, ¿no? ¿Sí? De hecho que hay muchas más, pero esas de ahí ya se reportan en la obra, pues, ¿no? Entonces, el motivo de esta exposición, de esta ponencia, lo hemos colocado así, pues, ¿no? Lo hemos creído conveniente colocar así, por motivo del tiempo también, ¿no? Después también acá tenemos el agema de sulfusiforme, que es el cardo santo, que también se utiliza como desinflamante en la medicina tradicional, ¿no? Y el famoso chancapiedra, Philanthus niruri, se utiliza bastante como desinflamante, ¿sí? Como desinflamante. En este caso de las vías urinarias, ¿sí? Del hombre, ¿no? Y luego de eso, también tenemos especies fortificantes. Esas especies fortificantes, bueno, nosotros logramos determinar 42 especies distribuidas en 39 géneros y 24 familias, ¿no? Y dentro de las familias más representativas, por su número de especies, tenemos las brasicáceas, las moráceas y las poáceas, dentro de este punto de especies fortificantes, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la maca, Lepidium meyeni, que es una especie fortificante por excelencia y que se consume bastante en toda esta parte norte del Perú. Y bueno, aparte de ello, también tenemos Phaseolus vulgaris, Ordeum vulgaris, el Allium sativa, o sea, el ajo, el frijol, la cebada, el Mangifera indica, el mango también, y Citrus limón, el limón, ¿no? Son como especies fortificantes que se utilizan aparte de muchas otras que, como les digo, ya se mencionan en el documento o se podrá observar en la obra al momento de que se haga la presentación de la misma, pues, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el Lepidium meyeni, la maca, especie fortificante con excelencia, que presenta un alto contenido nutricional. Y aquí vemos todas sus propiedades, pues, ¿no? Y para curar, nosotros, y bueno, al final de la obra se menciona, se hace un listado de 782 especies vegetales debidamente catalogadas
bueno, ese listado se puede ver en la obra de esas 782 especies vegetales, y esas de 782 especies vegetales curan más de 360 enfermedades. Todo ello ustedes lo van a poder encontrar en la obra y va a estar, como se dice, ordenado alfabéticamente, ¿no? Van a decir las especies eh, vegetales empleadas para tratar la anemia. Ahí va a decir anemia, y ahí está la relación de especies que combaten o se utilizan para tratar, en este caso, casos de anemia. Luego, y así sucesivamente, ¿sí? Eso lo van a poder observar luego cuando se haga la presentación del libro, pero está detallado de una forma muy didáctica para que cualquier persona que quiera tratar o curar alguna enfermedad a base de plantas medicinales se puede informar, pues, ¿no? Y a partir de ahí ya se derive, o también puede servir de base para muchas otras investigaciones del tipo aplicadas, ¿no? Eh, y bueno, y esta es la otra obra, se llama Descubriendo un tesoro natural, potencial biológico de las comunidades lomales de la libertad. En este caso, nos enfocamos a todas esas comunidades lomales, a todas esas lomitas que abarcaban las provincias, como ya les mencioné, de Ascope, Trujillo y Virú, básicamente, ¿no? Y pudimos encontrar que dentro de esta provincia encontramos siete lomas, eh, empezando con la loma del Cerro Campana. Al frente de ella tenemos la loma del Cerro Cabezón, luego sigue la del Cerro Prieto, luego la del Cerro Cabras, luego la loma del Cerro Chiputur, luego la loma del Cerro Negro y luego las lomas de Virú. Entonces, todas esas siete lomas engloban, por decir así, eh, lo que vendrían a ser estas formaciones geográficas y orográficas de la libertad. ¿Sí? Un dato importante es de que la distribución lomal o de estos cerros, ¿por qué? Porque ¿qué es una loma? Una loma es un cerro, es una formación geográfica o orográfica que se encuentra aislada de contrafuerte andino, pero tiene bastante influencia del mar, ¿sí? Del mar. Por eso es que prácticamente toda la vegetación, porque acá se puede observar, ¿no? Acá están las lomas, tiene bastante influencia del mar. Y toda la vegetación que crece aquí genera su ciclo fenológico en un tiempo no mayor de 3 meses. Entonces presentan genes de precocidad impresionante, ¿no? Pero ojo, esas lomas, como podemos ver, se distribuyen desde Perú hasta Chile nomás, ¿sí? Y la loma del Cerro Campana es el límite septentrional de todas esas lomitas. Por eso es la importancia de realizar esa investigación, ¿sí? Hay muchos proyectos. eh, eh, Me parece que Estados Unidos está realizando una investigación a fondo de todas las lomas de Perú y Chile, ¿no? Nosotros aquí, a través de esta investigación, a través de este librito, ustedes van a poder informarse sobre la totalidad de especies de flora y fauna de lo que vendrían a ser las lomas de la libertad, ¿sí? Y eso se va a poder observar de la mejor manera una vez que se haga también la presentación del mismo, pues, ¿no? Entonces, muchos lo catalogan como oasis de neblina, como les digo, esa influencia del mar genera los famosos neblinas invernales. Esas neblinas invernales lo que traen consigo es generar ese clima propicio para que muchas especies de flora empiecen a desarrollar empiecen a crecer y desarrollarse en un tiempo no mayor de 3 meses, como ya les había indicado, y ello trae consigo también a la fauna característica, pues, ¿no? Que va llegando por motivo de la aparición de la flora. Entonces, es algo importante. Miren la diferencia entre la época seca y la época húmeda, ¿no? O sea, es bastante, muy marcada esa diferencia, ¿no? Y ahí tenemos comunidades vegetales propias de las lomas, como por ejemplo los tinanciales grises, ¿sí? Que son las famosas achupayas. Ahí tenemos más o menos unas 6 especies de tilancias, latifolia, tilancia purpúrea, tilancia omnioides, tilancia multiflora, etcétera, 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 que en este caso bueno, las que dan apariencia de tilanciales grises son las tilancias latifolia y la tilancia purpúrea, ¿no? La tilancia osnioide también. Entonces, esas tilancias prácticamente generan esta formación típica, ¿no? De los tilanciales grises. También tenemos formación de cactáceas columnares. Aquí podemos observar como especies predominantes a los famosos gigantones, ¿no? Nerromion erygipedes. Y luego también tenemos un sinnúmero de especies de cactus. Muchas de ellas son endémicas. Hay que recordar también de que todos los cactus se encuentran englobados dentro de las CITES, ¿sí? O sea, el convenio CITES nos dice que todas las cactáceas están enmarcadas dentro de ello. Entonces, ahí tenemos bastante riqueza para realizar investigaciones y estudios
que ayuden, ¿no? Como se dice, a conservar estas especies CITES, ¿no? Acá tenemos la remonda arequipensa, arequipensis, tenemos los rabos de zorro, Loxanthocereus, tenemos a la Espostola nata, a la Espostola melanóstele, que son la famosa lana vegetal, de la cual el antiguo poblador lo utilizaba para generar o para elaborar, en este caso, sus colchoncitos y demás, muebles, pues, ¿no? Después también por ahí tenemos el Neorreimondia, perdón, el asiento de suera que le conocen, eh, que, que básicamente es una especie también muy, muy importante y muy llamativa, pues, ¿no? Que habita estas lomitas, ¿no? Después también tenemos la formación de lomas efímeras. Aquí se caracteriza por la presencia de la Nolana difusa, la famosa nolanas, Cistate paniculata también, que también es una especie característica, y aparte de ello tenemos muchas otras especies, ¿no? Aquí hemos colocado algunos nombres como Fortesimalva chilensis, que son son malváceas, ¿sí? Solanum multifidum, Palagua malviflora, Palagua rombifolia, Eragrostis nigricans, y la famosa Cucuta grandiflora también, que es una especie parásita, ¿no? Que la encontramos allá en las lomas. Y también hay formaciones de lomas de arbustos más herbáceas efímeras también, por ejemplo, la puya ferruginia, la famosa quenazón, la Picaidea lopezi, la... Bueno, ahora se llama Lomanthus tugiensis, pero antes era Senecio tugiensis, que se constituyó en una especie nueva para la ciencia y vamos a colocar, en las otras diapositivas vamos a ver que dentro de esta lomita también encontramos especies nuevas para la ciencia, por no mencionar que cerca de entre el 30 al 40% de estas especies son endémicas, o sea, única y exclusivamente crecen, habitan en estas comunidades lomales. Entonces, es importantísimo el hecho de realizar este tipo de investigaciones, ¿no? Miren, aquí, por ejemplo, tenemos las especies nuevas para la ciencia. Tenemos a Podantera ferreirana, que es una caigua silvestre, ¿sí? ¿Y dónde se encontró? En el Cerro Campana. El Solanum mochiquense, que es una papa silvestre, la famosa papa de zorro, que también encontramos en el Cerro Campana. Los mantos truxillenses, también, que bueno, que ya les dije, antes se llamaba Senecio truxillense, que también es una especie nueva para la ciencia, se encontró en el Cerro Campana. Lomanthus arnaldi, que también ha cambiado ahora, este es Lomanthus, antes era Senecio arnaldi, que se encuentra en Lomas de Virú. Picairne alopeci, encontramos en el Cerro Campana, Antericum viruense, en las lomas de Virú, y Amena estenanta, que antes era Antericum estenantum, lo encontramos en el Cerro Cabo. O sea, todas estas especies resultaron ser nuevas para la ciencia. Entonces, he ahí la importancia de conservar estas comunidades lomales, pues, ¿no? Sí, estas lomas que día a día vienen siendo amenazadas, llámese por incendios, ya sea... Generalmente en estos últimos tiempos se han dado cerca de 4 incendios, sí, que básicamente han afectado cerca de 1 hectárea a 1 hectárea y media, imagínense, eh, y todo ello está generando una repercusión tremenda, pues, ¿no? También está la minería, bueno, las técnicas de extracción de material metálico, llámese arena, gravilla, qué sé yo, un sinnúmero de material que lo utilizan para construcción. O sea, ahí hay canteras ilegales que de alguna u otra forma eh, extraen ese material y al extraer ese material, como se dice, mueven las bases de estas lomas, de estos cerros y generan famosos derrumbamientos, pues, ¿no? Y todo ello también altera a lo que vendría a ser el normal desarrollo y crecimiento de la biodiversidad. Lo mal, ¿no? Generan los famosos la famosa fragmentación de hábitat y todo ello puede generar en un futuro próximo una insularización que de no ser tratada a través de proyectos de esta índole, va a generar que muchas especies de flora y fauna desaparezcan, ¿no? Y con ello también un potencial turístico para nuestra ciudad de Trujillo, ¿sí? Por eso es que en este caso se están realizando muchos trabajos tendientes a conservarlas, ¿no? Entonces, en esta obra aquí hemos tratado de colocar de forma general las especies de fanerógamas, después vamos a ver cuántos líquenes, cuántos musgos y cuántas pteridofitas, o sea, cuántos helechos encontramos en esta loma, ¿sí? Por motivo de tiempo, vamos a mencionar de forma rápida: fanerógamas 289, distribuidas en 172 géneros, 59 familias. Este es un reporte último, nuevo, por decir así,
en donde hemos podido encontrar muchas más especies de flora, ¿ya? Y de esas 289, nosotros hemos visto que existen también 84 especies promisorias. Al hablar de promisorias, estamos hablando de especies que guardan un potencial o que están a la espera de ser validadas científicamente, están a la espera de ser estudiadas científicamente y a partir de ahí generar, por decir así, un uso sostenible de ello, ¿no? Que genere un desarrollo y progreso no solo para la ciudad de Trujillo, sino también para la libertad y el Perú en general. Entonces, esas son las especies promisorias. Hay 84 divididos en 66 géneros y 34 familias. Aquí tenemos las familias más representativas de esas 84 especies promisorias y aquí tenemos cuáles vendrían a ser la utilidad de ellos, ¿no? Algunos para elaboración de herramientas y utensilios, otros como tintorios, otros como textiles, como cercos vivos, de que también potencial alimenticio, potencial genético, forrajero, ornamental y otros usos, ¿no? Y el medicinal. Entonces, aquí se ha detallado también ello. Eso también se va a poder apreciar ahí, ¿no? Y el potencial genético, que es lo que nos importa, porque como les digo, todas estas especies son precoces, que realizan todo su ciclo fenológico solo en 3 meses, y aparte tienen genes de resistencia a la salinidad, genes de resistencia al estrés hídrico, a plagas, entonces es importantísimo y contamos con una avena silvestre, contamos con una quinoa silvestre, con una caigo silvestre, una zanahoria silvestre, una maca silvestre, un tomate silvestre, bueno, varios tomates silvestres, una papa silvestre y una macho silvestre. Entonces hay potencial genético para realizar investigaciones del tipo PRIC, ¿no? En cuanto a líquenes, se logró identificar, determinar 57 especies distribuidas en 21 géneros y 19 familias. En cuanto a musgos, 25 especies distribuidas en 16 géneros y 10 familias. Y en cuanto a helechos, 8 especies distribuidas en 7 géneros y 5 familias. Pues no, a la par también ya tenemos dos trabajos que están aceptados en Blackman, que es el Boletín Latinoamericano de Plantas del Caribe, de plantas medicinales y aromáticas. Están en Q2, bueno, dentro del cuartil y ya están aceptados ya, ¿sí? Entonces, estamos prestos nomás a esperar a que se publique. Y bueno, como conclusión, tenemos de que tanto la edición de ambos libros como también el hecho de presentar ambos artículos van a generar un aporte tremendo, pues, ¿no? Y van a aportar bastante en lo que vendría a ser la parte de la valoración de nuestra biodiversidad. Vamos a dar a conocer lo que tenemos y a partir de ahí sentar las bases para generar un uso, en este caso sostenible, de estos recursos promisorios, pues, ¿no? De estos recursos que de alguna u otra forma han servido para ser o para satisfacer las necesidades más sublimes, llámese alimento, medicina, forraje, vestimenta, desde nuestros o de nuestros, de los antiguos pobladores, eh, y que hoy en día tenemos esa oportunidad, ¿no? De rescatar todo ese saber ancestral, de saber aprovecharlo sosteniblemente y de permitir que nuestras futuras generaciones puedan disfrutar de estos recursos, pues, ¿no? Entonces, aquí colocamos algunas referencias bibliográficas y hay que tener sentado todo lo que, bueno, Antonio Raimondi yo les había comentado de que dijo el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, pero también él dijo el Perú tiene escrito en el libro del destino un porvenir grandioso, refiriéndose a que si nosotros hacemos un uso adecuado de nuestra biodiversidad, podemos constituirnos en un futuro, puede ser una potencia, pues, ¿no? En ese sentido, doy finalizado esta ponencia sobre el avance de nuestro PIC número 3, ¿no? De 2022. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor de la Cruz, por su ponencia y por compartir los resultados de su investigación y del equipo investigador con toda la comunidad universitaria. Muchas gracias. Ahora pasamos a nuestra segunda ponencia titulada Inoculante microbiano multicepa incrementa el rendimiento en grano verde de arveja. El investigador responsable es el doctor Zabaleta Verde Edgar David. Este es el PIC número 16 del 2021 en la modalidad 4. Doctor Zabaleta, muy buenos días. Bienvenido al Viernes Científico. Estamos listos para su ponencia. Bien, buenos días, Laura. Buenos días con todos. Voy a presentar. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Primero, reconocer el trabajo, ¿no?, que viene realizando la Dirección de Investigación y Ética del Vicerrectorado de Investigación por promover espacios como este, ¿no?, denominado Viernes Científico, que permite el intercambio de experiencias obtenidas en la investigación que se vienen realizando en la UNT.
Segundo, voy a presentar los resultados de una investigación realizada por el equipo de investigadores que se presentan acá, de los cuales mi persona es el investigador principal. Esta investigación fue titulada Inoculante microbiano multicepa incrementa el rendimiento en grano verde de arveja Pisum sativa. Se conoce el rol que cumplen los suelos en, en la sostenibilidad de los agroecosistemas, pero es de vital importancia entender la relación directa e influyente que tienen estos con un problema mundial de una preocupación actual como es la seguridad alimentaria. Entonces, para ello, mantener la salud de los suelos y la sostenibilidad de los mismos resulta de una tarea a la cual deben responder los diferentes grupos de investigación de las ciencias biológicas o de las ciencias ambientales. El desarrollo, por ejemplo, de inoculantes microbianos, de biofertilizantes u otros productos orgánicos, brindan beneficios ambientales y económicos a estos suelos. Cuando hablamos de inoculantes microbianos, se puede utilizar microalgas, bacterias en general, dentro de ellas, por ejemplo, cianobacterias, actinobacterias, ¿no? Y diferentes grupos bacterianos. También los hongos pueden ser utilizados en la formulación de inoculantes. Estos inoculantes pueden dividirse en dos tipos. Inoculantes monocepas se consideran aquellos en donde solamente se utiliza un microorganismo, bien una bacteria u un hongo. Pero también existe el segundo tipo de inoculantes, que son los inoculantes multicepa, en donde ya se utiliza una mixtura de estos microorganismos que conviven y pueden convivir en un espacio realizando relaciones de mutualismo y de apoyo y de sinergia entre ellos, evitando la antibiosis o evitando el antagonismo entre ellos. De tal manera que los programas o las investigaciones que se han dedicado a la búsqueda de microorganismos, como bacterias, por ejemplo, que tengan la capacidad de promover el crecimiento de las plantas, cobra mayor importancia. Para la selección de estas bacterias, estas tienen que cumplir alguna característica al momento de ser un posible candidato a ser utilizado en un inoculante. Estas características se destacan, por ejemplo, su capacidad de solubilizar el fósforo, solubilizar el potasio, de producir sideróforos que actúen como quelantes del fierro, de fijar el nitrógeno atmosférico, hablamos de la fijación biológica del nitrógeno, también de generar antagonismo frente a microorganismos patógenos, ya sea hongos o ya sea bacterias. Y una característica de un impacto directo en la promoción del crecimiento vegetal, que es la producción de fitohormonas, como las auxinas, las giberelinas o el ácido indol acético. Una de las especies, por ejemplo, bacterianas, es Burkholderia ubonensis. Esta especie bacteriana, en múltiples investigaciones se ha reportado su uso y la capacidad que tiene para solubilizar potasio y para poder solubilizar el fosfato, que se encuentran en formas no asimilables por las plantas en los suelos y que de ellos depende y el crecimiento y el desarrollo de las mismas y la salud de los suelos. Así como existen bacterias, también, por ejemplo, los hongos tienen estas características. Trichoderma harzianum es uno de ellos. Es conocido a Trichoderma harzianum por su gran capacidad como controlador biológico, por actividades como el micoparasitismo, la antibiosis o la competencia que éstas realizan. Pero también hay investigaciones en donde han demostrado que Trichoderma harzianum tiene la capacidad de estimular el crecimiento y el desarrollo de las plantas por varios mecanismos.
Uno de ellos porque forma una especie de guante protector alrededor del sistema radicular de estas, concentrando los nutrientes para la planta. También produce hormonas, fitohormonas, que de manera directa pueden ser asimiladas por las plantas. Cuando se habla de leguminosas, se debe hablar de un microsimbionte que forma y tiene la capacidad de formar nódulos con ellas. Este microsimbionte es una bacteria que puede pertenecer al grupo de los rizobios, específicamente al género Rhizobium, por ejemplo, y de ellos la especie Rhizobium leguminosarum. Este microsimbionte nodula a Pisum sativum, que lo conocemos como arveja, ¿no? Y en ella induce a la formación de nódulos, nódulos que son caracterizados como indeterminados y son altamente específicos, y acá la importancia de este Rhizobium leguminosarum, por la especificidad estrecha que tiene con Pisum sativum. Esta especificidad, lógico, se debe a los genes NOD que se encuentran principalmente en plásmidos simbióticos de esta bacteria, como es el plásmido PECIM. Eso ha conllevado a que se estudie molecularmente, se estudie los genes y el genoma completo de esta bacteria, y se llega a la conclusión de que el genoma de este microorganismo es muy complejo, es muy amplio, pero que conlleva a la transcripción de enzimas y proteínas que le dan una versatilidad metabólica grande y sobre todo una capacidad de adaptación al ambiente edáfico o al ambiente en el suelo en donde se puede utilizar, siendo este un rasgo buscado, preponderante, un rasgo particular y exigente al momento de desarrollar inoculantes, al momento de seleccionar microorganismos que puedan ser utilizados en la formulación de estos. Por otro lado, debemos hablar de la planta en estudio, la planta que se utilizó, que es la arberja, que es Pisum sativum. Esta es una leguminosa conocida como guisante a nivel mundial, ¿no? Y se consume en forma fresca, enlatada, como grano en verde, grano seco. Y de Pisum sativum, el Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, liberó un cultivar, que fue el cultivar INIA 102 Usui. Este cultivar se caracteriza porque tiene buena adaptación a las condiciones agroecológicas. Ya mi colega que me antecedió describía el potencial en biodiversidad que tiene el Perú. Entonces, las diferentes zonas agroecológicas que tiene el Perú condicionan el desarrollo de ciertas plantas. Y este cultivar, INIA 102 Usui, se adapta de manera eficiente a estas condiciones. Además, tiene un buen potencial en el rendimiento, que es lo que buscan los agricultores, y la tolerancia a las enfermedades, disminuyendo el uso de los agroquímicos en todo el proceso del cultivo. Además, hay que mencionar que Pisum sativum, como todas las otras leguminosas, aportan y devuelven el nitrógeno a los suelos, sobre todo suelos áridos, semiáridos, que necesitan de esto, ¿no? Contribuyendo a un aumento significativo del nitrógeno contaminado en ellos. Hemos hablado al inicio de la importancia de mantener la salud de los suelos, porque esto repercute en la seguridad alimentaria de los países. Entonces aquí está orientado el uso de Pisum sativum en los cultivos en el Perú. El trabajo se justifica en lo siguiente, en estos tres aspectos: el uso de tres microorganismos y su capacidad. Dice la capacidad de Burkholderia monensis, de Rhizobium leguminosarum y Trichoderma harzianum para promover el crecimiento de leguminosas y otro tipo de plantas ha sido reportada en diversas investigaciones. Pero un detalle, en estas investigaciones se ha probado su eficiencia como inoculantes monocepa, en donde se ha inoculado de forma individual cada una de ellas. En algunas investigaciones se ha combinado con otros microorganismos.
pero no hay reportes de investigaciones en donde se haya combinado a estas dos bacterias más este hongo. Además, el trabajo se justifica en que las leguminosas de grano aportan a la fijación o a través de la fijación biológica de nitrógeno, aportan a devolver nitrógeno al suelo y además en los granos estos tienen un alto porcentaje de este nutriente, siendo fundamental para la nutrición y con ello asegurar la seguridad alimentaria del Perú. Por ello, la justificación del trabajo de investigación que se realizó y el objetivo del mismo fue evaluar el efecto de un inoculante microbiano multicepa en el rendimiento en grano verde de arveja pisum sativum en condiciones de campo. Para ello se diseñó una metodología a seguir, un diseño de experiencias, cuyo material y métodos describo a continuación. El material biológico usado fue las semillas, ¿no? Semillas certificadas que se obtuvo de la Estación Experimental Donoso en Huaral del INIA. Fue semillas del cultivar INIA 102 Ushuy. También se usó un inoculante microbiano multicepa constituido por tres microorganismos, dos de ellas bacterias, comprobada su capacidad como promotores de crecimiento vegetal, Burkholderia bonensis, Rhizobio leguminosarum, y un hongo, que fue Trichoderma harzianum, que también se conoce su capacidad de promover el crecimiento de las plantas. Este inoculante microbiano multicepa se hizo en dos tipos de soporte, en soporte líquido y en soporte sólido. En cuanto a la metodología y a las técnicas usadas, lógicamente primero se tuvo que reactivar los microorganismos a usar en medios específicos y especiales para tal fin. Luego, la preparación del inóculo consistió en tener dos soportes. El soporte sólido en base a turba. Entendemos que la turba es un suelo con abundante materia orgánica de un color negro, negruzco, ubicado o presente y abundante en las zonas altoandinas del Perú. Esta turba, antes de ser usada, pasó por un proceso de tamizaje, de pulverización, de esterilización por autoclavado y luego se neutralizó con carbonato de calcio. En el caso del inoculante líquido fue más sencillo el proceso. Este inoculante fue basado en caldo YMB, que es el caldo extracto de levadura manitol. En la preparación y en la estandarización del inoculante se aseguró que la concentración final de células de cada uno de estos microorganismos fuese de 10 a la 9 células por gramo de suelo o por gramo de turba o por mililitro de caldo usado. Este inoculante o estos inoculantes se prepararon un día previo a la siembra ya en el terreno de cultivo. Al momento de la siembra, se cuidó que sea un día poco soleado y se hizo en las primeras horas del día. El inoculante se aplicó directamente a la semilla. Para el caso de la turba del inoculante en sólido, se utilizó previamente una solución pegante, que fue una solución sobresaturada de sacarosa. Para el inoculante en estado líquido no se necesitó de esta solución pegante y se incorporó sin ninguna dificultad. El, el diseño experimental usado en campo consistió en 4 tratamientos. El tratamiento 1 fue un control negativo, un tratamiento o semillas que no recibieron ningún inoculante, ninguna adición de nutrientes exógenos. El tratamiento 2, considerado como control positivo, a este tratamiento se le fertilizó químicamente bajo una metodología común que realizan los agricultores en el distrito de Mache, Otusco, La Libertad, que fue el lugar en donde se estableció este experimento. El tratamiento 3 ya fue un inoculante en soporte sólido y el tratamiento 4 el inoculante en soporte líquido que he venido mencionando. Se establecieron 5 unidades experimentales para cada uno de estos tratamientos y estas
unidades experimentales fueron distribuidas de manera aleatoria, de manera randomizada en la parcela o en el campo en donde se instaló. Las condiciones para el mantenimiento del cultivo se siguieron bajo la metodología que propone el mismo INIA por ser el cultivar liberado por ellos. Ya háblese en dosis de riego, háblese en momentos de deshiervo, háblese también en el control entomológico que se debe hacer para este tipo de cultivos. Finalmente, la evaluación de los componentes del rendimiento es lo que voy a mostrar en las láminas siguientes. Los resultados fueron analizados estadísticamente para validar, para darle confiabilidad a lo que se había obtenido y poder hacer una discusión mejor de lo encontrado. Entonces, ahora muestro los resultados y observamos esta primera tabla, que es la tabla número 2, en los cuales se menciona a los factores de precocidad que influyen de una manera indirecta en el rendimiento de Pisum sativum, pero son importantes para el mantenimiento y el desarrollo de la planta en sí. Por ejemplo, aquí se observa y se destaca que los dos tratamientos en los cuales se utilizó los inoculantes microbianos, tratamiento 3 y tratamiento 4, disminuyen los días a la emergencia de las plantas. Desde el día en que se sembró en el terreno a los días de la emergencia, aquellos que recibieron el inoculante microbiano aparecieron en menor tiempo, en 15 días. También estos inoculantes disminuyen o disminuyeron los días a la floración, a la aparición de las flores, y disminuyeron los días a la madurez fisiológica. Esto no se ve, por ejemplo, en el tratamiento control negativo, en donde no recibió ningún inoculante, en donde demoró más en emerger las plantas, demoró más en la aparición de las flores y también en la madurez fisiológica. Al tratarse de una leguminosa, explicaba en la introducción de que las leguminosas forman nódulos, desarrollan nódulos en su sistema radicular por la infección que tienen de bacterias como Rhizobium leguminosarum. Entonces, el recuento del número promedio de nódulos en las raíces de Pisum sativum es un factor que influye directamente al rendimiento en grano de esta planta. Y era lógico esperar que aquellos tratamientos en donde se inoculó Rhizobium leguminosarum formen nódulos. Y se aprecia aquí, aunque estadísticamente dice que son iguales, pero se aprecia que el tratamiento 4 en donde se inoculó el inoculante en soporte líquido, obtiene un mayor número de nódulos respecto al otro inoculante. Y era lógico esperar que el tratamiento 1 y tratamiento 2 no formasen nódulos, llamándonos poderosamente la atención este dato, porque con eso se comprobaba de que la microbiota nativa del suelo, Rhizobius por ejemplo, no estuvieron presentes en ese terreno de cultivo. Por ello, el tratamiento 3 y el tratamiento 4, los datos obtenidos, son únicamente a los microorganismos inoculados en el soporte. Esta gráfica o esta figura 3 de la masa seca promedio de nódulos se relaciona directamente con la figura anterior y también se ve el mismo efecto, en donde el inoculante en estado líquido promueve una mayor masa seca del promedio de nódulos radiculares. También se evaluó, y este es ya un parámetro que sí influye directamente en el rendimiento, se evaluó la masa seca promedio de la parte aérea de las plantas. Todas las hojas, todo el sistema aéreo de las plantas, tallo, hojas, fueron recolectadas, fueron secadas en estufa y luego pesadas, ¿no? Para obtener su masa seca. Aquí se observa de que el tratamiento 2 con una fertilización química aparentemente tiene mejores resultados, pero cuando se hace la evaluación estadística,
se nota que no tienen diferencias significativas con el tratamiento 3 y el tratamiento 4 siendo de letras similares. Entonces, es lo mismo, los resultados se pueden interpretar de la misma manera para los tres tratamientos. En cuanto a la altura promedio de las plantas, nos llamó poderosamente la atención cómo el tratamiento 1 obtuvo plantas con mayor altura, destacándose y diferenciándose y también diferenciándose estadísticamente de los otros tratamientos. Esto, en la análisis, en la discusión, se debe a que las plantas, al no tener una fuente de nutrientes adecuada, precisa e indispensable para su desarrollo, tuvo que buscar otras alternativas para seguir creciendo, como fue el aislamiento de los tallos y la separación desde el suelo. Entonces, la aparición de plantas más grandes no está relacionada con un mayor rendimiento y lo vamos a ver en láminas posteriores, sino se debe a que la planta buscó aislarse y poder captar factores abióticos del aire quizá u otros factores para poder desarrollar o seguir creciendo. Ya los datos relacionados con el rendimiento, que fue ya la evaluación de los granos al final, tenemos al número promedio de vainas por planta de piso activo. Y aquí se observa cómo ya empiezan a diferenciarse los tratamientos inoculados con los microorganismos. Y de ellos, a diferencia de lo que pasaba con el número de nódulos y la masa seca de los nódulos, en estos parámetros, el tratamiento 3, en donde se utilizó un inoculante con un soporte sólido, destaca, produciendo un mayor número de vainas por planta en el momento de la evaluación. Aunque estadísticamente también se observa que no hay diferencias significativas entre el tratamiento 2, tratamiento 3 y tratamiento 4 para esta variable. En cuanto al número de semillas o recuento de semillas por vaina, también se observa el mismo efecto que la figura anterior, no existiendo diferencias significativas entre esos tres tratamientos, pero sí mostrando hacia acá, por ejemplo, una lectura o un recuento de 6 semillas por vaina para el tratamiento 3 y del tratamiento 4 de 5 semillas por vaina promedio. Estos se diferencian del tratamiento control negativo, en donde el número de vainas también desciende y se entiende por qué razón o por qué motivo, ¿no? Se encontraron vainas con 4 semillas promedio en ese tipo de tratamientos. El parámetro final evaluado fue el rendimiento en grano verde, expresado en kilogramos por hectárea, kilogramos de grano verde por hectárea. Y aquí sí se aprecia la diferencia entre el tratamiento 3 y los otros tratamientos. Primero, hacemos notorio que tanto los dos tratamientos inoculados con los microorganismos se separan ampliamente de aquellos controles, del control negativo e incluso del control positivo. Si bien el control positivo aportaba mayor follaje, producía también un número adecuado de vainas, pero ya en el rendimiento, a nivel de hectárea, ya no es lo mismo. Se diferencia significativamente de los dos tratamientos inoculados. De los dos tratamientos inoculados, se nota que el tratamiento 3 es el que obtiene valores más altos del rendimiento en kilogramos por hectárea, siendo esto un dato fundamental para la formulación de un inoculante. Además, se hizo un análisis de correlación en un diagrama matricial para ver cómo los diversos factores de rendimiento evaluados influyen en el principal, que es es la variable 7, que es el rendimiento en grano verde en kilogramos por hectárea. Entonces, aquí se puede ver cómo es que el tratamiento o la variable 1, que fue el número de nódulos,
la masa seca de los nódulos y, y el número de vainas por planta tienen una correlación alta con el rendimiento en grano verde, mientras que la masa seca de la parte aérea de la planta, que es el tratamiento 3, tiene una relación muy alta con el rendimiento en grano verde. Este es un dato fundamental a la toma de decisiones. Entonces, para el agricultor, tener estos datos le aporta muchísimo conocimiento. ¿Por qué? Porque se necesita que las plantas desarrollen un buen follaje, porque su masa seca va a favorecer lógicamente al rendimiento final de la planta. Bueno, y como conclusiones de la investigación, se tuvo de que el inoculante microbiano multicepa, constituido por esos tres microorganismos, tuvo un efecto positivo en los componentes del rendimiento de Pisum sativum en condiciones de campo, que valga la importancia del trabajo realizado a ese nivel. La mayoría de trabajos experimentales aquí en el Perú son desarrollados a nivel de laboratorio e incluso a nivel de invernadero. Pero extrapolar esos resultados y probar esos inoculantes o las formulaciones a nivel de campo son pocos los estudios que se realizan y son mucho más las variables que influyen en ello y lógicamente los datos y los resultados que se puede obtener nos acercan más a una transferencia tecnológica ya para un inoculante comercial. Otras conclusiones a las que se llega con esta investigación es que los factores de precocidad evaluados se vieron favorecidos con dicho inoculante. En cuanto a la efectividad de la fijación del nitrógeno, también se observó un incremento significativo del número y masa seca de los nódulos radiculares, masa seca de la parte aérea vegetal, por ejemplo. Además, los valores respecto al número de vainas por planta, el número de semillas por vaina y el rendimiento fueron maximizados cuando se usó el inoculante, ya sea en estado sólido o ya sea en estado líquido. De esos dos inoculantes, el inoculante en soporte sólido en turba usada influyó significativamente por cuanto se incrementó el número de vainas por planta, el número de semillas por vaina y principalmente el rendimiento en kilogramos por hectárea de piso sativo. Un valor agregado a este inoculante es que se utilizó turba, que es un suelo que se obtiene en las zonas altoandinas del Perú sin ningún costo, de tal manera que ya en la transferencia tecnológica, si se piense a mayor escala, no resulte en un gasto económico adicional tener el soporte para estos microorganismos. Como recomendaciones a este trabajo o producto de este trabajo es que los resultados obtenidos a nivel de campo confirmaron la eficiencia del inoculante microbiano en turba como soporte sólido, siendo este tipo de formulación un candidato prometedor para la biofertilización de piso usativo, por lo que se recomienda su uso a pequeña y mediana escala en regiones de la Sierra del Perú. Además, se recomienda continuar con los estudios en los agroecosistemas de costa y selva del Perú, empleando este inoculante multicepa en otras plantas como los cereales, gramíneas y hortalizas, y asimismo evaluar un cultivo a gran escala. Entonces ya es momento de que este inoculante se pueda probar en otras plantas. Quiero terminar esta presentación agradeciendo a varias instituciones, al Instituto Superior Tecnológico de Mancha, en Otusco La Libertad, porque fueron los alumnos de ese instituto quienes apoyaron en el manejo agronómico de este cultivo. A la Estación Experimental Agraria Donoso por las semillas certificadas, a la Nacional de Cajamarca por las cepas, a la Universidad Nacional de San Martín en Tarapoto también por la cepa de Burkholderia y a la Universidad Nacional de Trujillo por financiar esta publicación a través de los fondos provenientes del Canon en el concurso, en la quinta eh, convocatoria del concurso Canon.
Bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Zabaleta, por compartir los resultados de su investigación con toda la comunidad universitaria. Felicitamos también al equipo investigador. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, bueno, a todos los presentes, ¿no? Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos y los esperamos en el próximo Viernes Científico. Que tengan un excelente día. Gracias.